Lo primero, el área de ciencias sociales y competencias ciudadanas, el ICFES la evalúa a partir de 3 competencias. Entonces, lo primero es tener muy en cuenta qué es lo que nos van a preguntar en el examen. No nos van a decir las preguntas, pero nos están diciendo qué nos van a evaluar y cómo nos lo van a evaluar. Entonces, lo primero es tener en cuenta lo que allá denominan competencia. ¿Listo? En ciencias sociales son 3. Se las voy a decir rápidamente y traducirlas de un modo muy sencillo, vulgar si se quiere, pero es porque en todo momento cuando se estén preparando tienen que tener en cuenta qué es lo que nos están preguntando, porque ahí es donde apunta la respuesta correcta. Entonces la primera, que la voy a poner acá PS, es pensamiento social. El pensamiento social en ciencias sociales y competencias ciudadanas es un asunto que es muy conceptual. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta que ahí nos van a hacer una pregunta por el qué es. Listo. ¿Qué es el concepto que nos están preguntando? Segunda competencia. Esta es la primera. La segunda se llama interpretación y análisis de perspectivas. Esta competencia, si se quiere, lo que nos va a pedir es que tengamos en cuenta el otro, la perspectiva del otro, el pensamiento del otro o de otros. Listo. Entonces ahí pues el nombre sonará redundante, interpretación y análisis de perspectivas, pero lo que tenemos que aprender aquí es a reconocer. Entonces es una pregunta por el reconocimiento. ¿De qué? Del otro, de lo otro o de los otros. Saber cuáles son sus perspectivas, qué es lo que nos están queriendo decir. Tercera competencia. Pensamiento reflexivo y sistémico. Esta competencia lo que indaga es por las soluciones. De hecho, literalmente lo que se pide es que el estudiante reconozca un sistema de soluciones. Voy a poner aquí, soluciones. Esta, pero no solo esta, todas, pero esa es la que prima en las preguntas de competencias ciudadanas, aquellas donde hay una situación problemática, en la que te piden saber si esa solución está de acuerdo con la norma o no está de acuerdo, quién se equivocó ahí. Básicamente así es como vamos a abordar el estudio de ciencias sociales y competencias ciudadanas. Listo, entonces vamos a mirar la primera pregunta. Ok, hay un pequeño texto, una gráfica que dice así: la línea superior indica la inflación de los alimentos, mientras la línea inferior muestra la inflación total. Teniendo en cuenta esto y tomando como base que la población más pobre es más susceptible a las problemáticas socioeconómicas, es correcto afirmar que... chicos, por acá veo en el chat, dejó de hablar. Sí, Juan Pablo, dejé de hablar. Mientras ustedes están leyendo la pregunta y respondiéndola ahí,
mentalmente o en sus casas, pues yo silencio el micrófono, pero ya vuelvo con ustedes. Mira la capa, yo puedo solucionar esto. Listo, chicos. Entonces, por un momento se perdió la cámara, pero ya están solucionando el problemilla. Les voy a ir leyendo la pregunta. Recuerden que era una gráfica con dos líneas. Mucho cuidado con estas gráficas. En el ICFES suelen salir gráficas, caricaturas. Ahorita vamos a analizar precisamente una pregunta que es tomada del ICFES. Pero eso sí, no nos sirve el argumento de que no se ve. Muchas de esas gráficas y de esas caricaturas no se van a ver bien. Lo que indica esta pregunta es que ustedes deben tener muy claro el concepto de inflación, así como otros conceptos de la economía y de las ciencias naturales, de las ciencias sociales en general. La inflación se refiere a un aumento paulatino en los precios. Listo, eso es inflación. Ahí nos muestran dos líneas, una que, es más, las dos ascienden, pero tienen un comportamiento muy parecido. Y nos dicen que tengamos en cuenta algo, es decir, nos dan una condición.
Y eso es que la población más pobre es la más susceptible a las problemáticas socioeconómicas. Entonces tenemos dos datos. ¿Qué indica la inflación? Un aumento en los precios. Nos están mostrando los precios de los alimentos, o sea, nos están diciendo que hay algo que es para todo el mundo. No solo los que tengan altos ingresos deben consumir alimentos, sino también los que tienen bajos ingresos. Y nos están hablando específicamente de la población pobre, que es más susceptible a problemáticas socioeconómicas. Entonces, la opción correcta en este caso, para que la veamos de una vez, listo, por ahí creo que ya la están viendo. La opción correcta en este caso es la B. Vamos a mirar por qué. Han perdido poder adquisitivo. Miren que incluso la gráfica es posible que ayudara, pero no era indispensable para saber eso. Para saber que la población con ingresos bajos, los que ganan más dinero, pierden poder adquisitivo, puesto que la inflación, que es el aumento de los precios, los lleva a que esa situación se genere. Las otras tres no se pueden determinar, ni con la información de la gráfica, ni sabiendo qué es la inflación. En la A, por ejemplo, nos están hablando de una inflación promedio total. Es verdad, se puede sacar la inflación promedio total tomando las cifras que nos dan en cada una de las curvas. Sin embargo, eso no implica que la población con menores ingresos ha aumentado. Lo uno no implica lo otro necesariamente. La C y la D tienen un comportamiento parecido. Analizar las líneas y mirar si la inflación promedio ha aumentado o ha disminuido, en fin, son informaciones que no se pueden establecer específicamente de lo que dice la gráfica. La única es la B. Y para eso, si bien es cierto la gráfica era una ayuda, no era absolutamente necesaria. Basta con saber qué era la inflación y cómo se comportaba. Mucho ojo en el ICFES con estos temas en economía. Normalmente hay entre 3 a 5 preguntas que lo que hacen es evaluar hechos históricos relacionados con economía, como la crisis de 1929, pero también se evalúan índices o indicadores, a veces los llaman de las dos maneras. Evalúan que ustedes tengan el manejo de conceptos básicos de lo que es, por ejemplo, renta, impuesto. Y también otro gran eje que evalúan y al que le tienen que poner mucha atención es a los modelos económicos o paradigmas económicos. Vamos a hacer un breve repaso de esos asuntos. Aquí mencionaron la inflación. Hay otros dos que mencionan mucho, por ejemplo el IVA, que es un impuesto al valor agregado, un impuesto que tienen las materias primas cuando ya se transforman. Y hay otro, por mencionar uno muy común, PIB, Producto Interno Bruto. Por acá en el chat veo que Carlos Andrés está mencionando un montón de cosas. Claro, lo que le acabo de anotar ahí. Perdón, Carlos Andrés no, Claudia Andrea, que estoy como medio ciega. Claudia Andrea habla de la crisis del 29, renta, impuesto y modelos. Sí, esas 4 cosas muestran los 4 ejes que les pueden evaluar en economía. Un hecho histórico, muy relevante. Conceptos muy específicos como renta, impuesto e indicador. Y modelos económicos. Entonces, estos son ejemplos de indicadores. Saber cómo se comportan en nuestro país y comparativamente con otros países es fundamental. Por el lado de los modelos, capitalismo, socialismo, comunismo, por mencionar 3 modelos económicos, es decir, esa forma en donde en un país se maneja la economía, y la economía no es otra cosa que la interacción entre agentes productores y consumidores. También ya no son modelos económicos, sino paradigmas económicos, que son los que se aplican a esos modelos. Está, por ejemplo, el liberalismo. También hay medidas proteccionistas o proteccionismos, y puede aparecer la palabra intervencionismo. Entonces, para tener cositas claras y finalizar con este ejercicio,
Nuestro país maneja un modelo capitalista, es decir, la aplicación del liberalismo económico, en donde los agentes productores y consumidores se mueven libremente en el mercado. Sin embargo, también puede haber momentos de la historia en donde se aplica un proteccionismo. Por ejemplo, después de la crisis de 1929, que se implementó un modelo proteccionista en América, buscando salvaguardar la economía interna. Y también hay economías muy capitalistas donde hacen intervencionismos estatales, también para proteger la economía interna. Entonces es conocer muy bien estos conceptos y saber cómo juegan los unos con los otros, saber cómo se conjugan en casos, siempre apuntando a que las competencias es un saber hacer en un contexto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Unos inversionistas deciden construir una estación de gasolina en un lugar cercano a un humedal, a lo cual la población del lugar y los ambientalistas se oponen, debido a que, según ellos, esto pone en peligro el ecosistema de la zona. ¿Cuáles son las dimensiones de este conflicto? Sobre el examen del domingo, que si es calendario B o los que repiten la prueba. En realidad es calendario B, porque no creo que se hayan alcanzado a inscribir los que repitan la prueba. El examen es para todos los que se hayan inscrito. Si alguien iba a repetir prueba, pues ya tendría que estar inscrito y tener su credencial, si se inscribió. Pero específicamente esto lo hacen para el calendario B. Muy bien. Acá pasó algo, en el chat se presenta, pero a ustedes les va a pasar con todas las preguntas de sociales. O van a quedar entre dos, si están de buenas, o entre tres, o entre cuatro. Listo, entonces yo veía que ponían A o D, A o D. Claro, porque es que aparece en la A y en la D la parte ambiental. Y esa sí estaba muy clara, por el asunto aquello de que quieren defender un humedal. El problema era la otra. Entonces yo veía que ahí en los comentarios alguien ponía la D y entonces otro aclaraba, no, es que no son políticos, no son del gobierno. Excelente, nos estamos preparando bien. Estas son de las preguntas más frecuentes. Prepárense para varias así. ¿Cómo más les pueden hacer esta pregunta? Les pueden poner que identifique lo que piensa cada uno de los actores. Listo, entonces en las opciones le pueden poner, los inversionistas se preocupan por la economía de la zona, mientras que los ambientalistas se preocupan por el bienestar ambiental de la zona. Así se las pueden cambiar. En cualquier caso les están preguntando dimensiones de un conflicto. Siempre son económica, política, social, ambiental, me falta una, económica, política, social, ambiental, jurídica, que la ponen acá, política. Esas son las que mencionan en el ICFES en las preguntas. Ambiental, vieron que la identificaron muy bien. Siempre que haya un conflicto por recursos y se esté defendiendo el recurso, pero no para aprovechamiento económico,
sino como un espacio común de bienestar en comunidad, ahí está la dimensión ambiental. La dimensión económica, cuando aparecen recursos, en este caso la respuesta correcta sí es la A. Listo, vamos a mirar la tercera pregunta. La incapacidad de pacificar al país, la oposición liberal al gobierno, junto con algunas medidas radicales del presidente Laureano Gómez, que motivaron el retiro del apoyo político de algunos conservadores, propiciaron apunta a uno de los periodos históricos importantes de Colombia y es la dictadura militar, la D. Esa es la opción correcta, listo. Una dictadura militar en 1953. Entonces, un ejercicio que les recomiendo, cuando no sepan una pregunta, no se queden esperando a que les digan la respuesta, no la busca en Google, eso ahí está todo. Además, aprovechen en este momento que es de preparación para el examen. El día del examen no la va a poder buscar. De una vez se da cuenta qué fue o por qué eso de incapacidad de pacificar el país, por qué eso de oposición liberal al gobierno. Entonces son periodos de la historia de Colombia sucesivos que tienen que ver con episodios muy importantes. Uno de ellos, de obligatorio estudio, por favor, el Bogotazo. Ahí les puedo recomendar algo de internet. Uno busca en YouTube y hay un extracto, un video corto, dura algo así como 9 minutos, de una serie que hizo History Channel. Esa es rescatable, se la recomiendo y se llama Historia Secreta y ponen el nombre de una ciudad. Hay Historia Secreta Bogotá y hay, por acá dicen, cuando presentó la suya eran puros mapas. Ay, Gisley, cuenten, ¿qué año fue eso? No por eso, sino porque hace rato el ICFES los mapas se utilizan, ¿sabes qué? Mapas temáticos. Entonces pueden usar eso. Las gráficas ahora son más de economía o de asuntos de historia. Ahorita vamos a ver una con caricaturas. Pues ojalá alcancemos, ojalá. Porque sí, las gráficas que están usando ahora son más caricaturas de época y mapas pero temáticos. Esta de la dictadura, por ejemplo, sí tiene varias caricaturas que hacen referencia. Suele aparecer el personaje que fue nuestro dictador. Es la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, como está diciendo por acá Javier en el chat. Gustavo Rojas Pinilla fue nuestro dictador del año 53 al año 57. Una dictadura relativamente corta en la que es muy difícil decir que es buena, pero sí es un periodo de cierta estabilidad política. La dictadura de todas formas tiene un problemita y es que se corre el peligro de llegar a que se eliminen muchos derechos. Entonces es peligroso la dictadura. Pero en el caso de Colombia, comparada con el resto de Latinoamérica, le fue relativamente bien con esa dictadura. Después de esa dictadura salimos a otro periodo de la historia en el que mucho cuidado, porque eso casi que no falla en el ICFES, por allá lo acabaron de poner Manuela, el Frente Nacional, exacto. Listo, ahí la están viendo. Entonces la siguiente pregunta trae precisamente una imagen. Ojo, les recuerdo, no es la más clara, nunca va a ser la más clara, pero el día del examen esa no va a ser la excusa. A la derecha se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se presenta en estas caricaturas?
Listo, chicos. Entonces, esta se la ganaron todos. Uy, por acá veo Elmer. Elmer, qué detalle, 10.000 pesos, genial. Hasta en el chat se dieron cuenta. Muy bien. Bueno, chicos, sí, efectivamente es la A. Genial que la mayoría hayan acertado. Vamos a hablar brevemente de esos otros periodos. Listo. ¿Cómo se sabe que es la A? Chicos, el único momento en la historia colombiana en que se puede hablar de eso que dice ahí en la voz que trae la muerte, violencia conservadora, o una imagen pues que sería como la muerte, donde dice víctimas liberales, en fin. Y al otro lado hay como un dragón que dice violencia liberal. Entonces, el único momento en la historia colombiana en donde esto se refleja de esa manera, de forma exacta, es la violencia política, que se considera un periodo de la historia entre 1946 y 1952. Brevemente vamos a hacer como una cronología, al menos para tener ese esquema claro. Es posible que a ustedes no les pregunten por las fechas, es posible que no, pero sí les van a preguntar por causas y consecuencias. Entonces, alguna vez algún historiador, que nunca he mirado quién es, lo denominó patria boba. Luego va a venir un segundo periodo, subperiodo, entre 1814 y 1817, que se denomina Reconquista. Es cuando en España los reyes vuelven al poder después de derrotar a Napoleón y entonces se lanzan a la reconquista de las colonias autónomas que se habían ido independizando. También a veces lo denominan el terror, pero ojo, hay que diferenciarlo de la época del terror de la Revolución Francesa. Este terror acá neogranadino es el de la época de la Reconquista. Ahí aparecen personajes como Policarpa Salabarrieta, en donde las personas que habían luchado o que estaban luchando por la independencia eran capturadas y fusiladas. Y el último periodo, de 1817 a 1819, específicamente ya sí es las grandes batallas de independencia que se dicen en el himno nacional, ahí las mencionan casi todas. Cuando ya aparece una figura como Simón Bolívar luchando por la libertad, no solo de Colombia, sino de varios lugares en América. Y no solo él, hay figuras por toda América haciendo lo mismo. Estos tiene dos fechas, acá el 20 de julio y acá el 7 de agosto. Batallas famosas. Recuerden, por favor, vayan haciendo una rebobinación de lo que ocurre en ese momento. El siglo XX tiene varios subperiodos. Está la hegemonía conservadora, sucesivos gobiernos. Me voy a saltar, porque yo sé que de 1819 acá, que voy a poner 1886, hay un montón de tiempo. Esas son épocas en que se va consolidando nuestro país, y son 4 específicamente. Está la Gran Colombia, que inicia en 1819, termina aproximadamente en 1830, luego vendrá la República de la Nueva Granada, 1830 aproximadamente, ahí se me fue, 1853, luego viene la Confederación Granadina, que es un periodo más corto, del 53 al 63, y por último el Olimpo Radical, que es la consolidación de lo que se va a conocer como Estados Unidos de Colombia, un gran periodo liberal y que se caracterizaba por dividirse, porque nuestro país se dividió en estados, pero hubo muchas luchas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante estos periodos, nuestro país, si bien es cierto, tuvo luchas, guerras civiles entre liberales y conservadores, no estaban estos partidos consolidados. Aquí se presentan unos hechos históricos muy relevantes. La pérdida de Panamá, la masacre de las bananeras, y a nivel mundial recordemos la crisis de 1929. Entonces son hechos históricos que marcan la vida nacional y mundial. Luego va a venir la República Liberal. Así como aquí dominaban los conservadores, en la República Liberal va a llegar esa ideología al poder, sucesivos periodos liberales. Esa va del 30 al 46. Listo. En este periodo ocurre el hecho histórico al que les hacía referencia ahorita, el Bogotazo, que es el momento en que el candidato liberal que parecía que iba a llegar a la presidencia
sufre un atentado, lo asesinan, es Jorge Eliezer Gaitán, y ocurre un estallido de violencia en Bogotá, pero que se generaliza al país. Ok, aquí es donde llega ese asunto de la violencia, no únicamente durante el Bogotazo, durante ese día, sino que desde 1946 los liberales pierden el poder, lo recuperan los conservadores, hay una lucha muy intensa y en medio de esa lucha y esa tensión ocurre el Bogotazo. Entonces eso se volvió una cosa tenaz, aproximadamente hasta el 52. No se acabó, solo que se transmutó, se transformó a partir del 52. Ya se fueron formando bandos, ya se fue formando con mayor claridad actores del conflicto. No era yo contra yo o yo contra usted, sino que ya éramos nosotros que somos de tal partido contra ustedes que son de tal partido. Por ahí mencionaron a Fidel Castro, sí, hay unos actores internacionales que ya están en escena, ya ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial, ya hay influencias de la Guerra Fría, ya hay ideologías mundiales que están permeando nuestro país y se comienzan a formar bandos. Alguien dijo ahora, hablemos de la formación de guerrillas, nos quedaríamos aquí eternamente, entonces no se puede hacer muy extenso el asunto, pero aquí es donde tiene ese origen. Si bien es cierto, nacen como grupos que se autodefienden, grupos de autodefensa, también es verdad que más tarde van a ir tomando bando, van a ir formando partido, y eso es lo que va a llevar a un conflicto como el que hoy tenemos en Colombia. ¿Listo, chicos? Vamos con la siguiente pregunta. Con la revolución industrial, los latinoamericanos lucharon por su independencia, pero entraron de nuevo en la dependencia neocolonial inglesa y norteamericana. Ribeiro señala el ejemplo de la ciudad y estado de Sao Paulo en Brasil, un pueblo que tiene más industrias que Argentina y México, una potencia mundial con más industrias que Inglaterra, al final de la guerra. Pero esas industrias son extranjeras, multinacionales que han implantado máquinas de succión de sangre brasileña para ser enviada para afuera. La revolución industrial llegó a Hispanoamérica porque revolución industrial, ojo, esos son temáticas mundiales. Así como ahorita miramos lo de Colombia, es chévere que nos demos cuenta cuáles son esos grandes temas mundiales del siglo XVIII y XIX, pero más del XIX. Lo que pasa es que la revolución industrial e la independencia de Estados Unidos ocurren en el siglo XVIII, finalizando. Sin embargo, la revolución francesa sí es un poco más adelante, en ese siglo, ya tocando casi que el siglo XIX. Por lo tanto, siglo XVIII y XIX y sus procesos revolucionarios son claves, hay que tenerlos muy en cuenta. Entraron de nuevo en una dependencia y ahí nos están diciendo cuáles fueron las potencias que llegaron, ingleses y norteamericanos. Ellos fueron los que llegaron a neocolonizar, un colonialismo distinto. Cuando les aparezca ese prefijo neo,
es algo que ya estaba, pero le metieron otro elemento. Por poner dos ejemplos que son dos palabras que les van a salir en las preguntas del ICFES. Neocolonialismo. Antes éramos colonia porque el gobierno español estaba acá. Teníamos un virrey español. De hecho, los que eran alcaldes en los pueblos y los que eran gobernadores de los estados y los capitanes de las capitanías eran españoles. Entonces eso era un gobierno colonial. Lo neocolonial es más solapado, si se quiere pensar. Ya no era que nos ponían un gobernador español o un gobernador inglés o un gobernador norteamericano. Ponían a alguien de acá, pero que fuera afín a sus intereses. Eso es un neocolonialismo y ocurre en todas partes. Cuando les hablen del neocolonialismo africano es lo mismo. Por lo general es un dictador que no es del pueblo, también es un africano, es keniano, es nigeriano, etcétera. Pero es una persona que está trabajando por los intereses de esa potencia. En el caso de acá fueron los ingleses y los norteamericanos. Y fue una constante en toda América, listo. Acá la respuesta correcta era la opción, déjenme pasar a ver las opciones. Yo creo que ya los están intuyendo. La B, las potencias industriales aprovecharon el espacio dejado por los españoles. ¿Por qué nos llega a nosotros la industria? ¿O por qué llegan las industrias acá a América? Pues porque los norteamericanos y los ingleses que mencionaban en el contexto las traen. No es porque las nuevas naciones lograron independencia política y económica. Chicos, sería lo ideal, qué bacano decir eso, sería genial, pero eso no lo podemos decir ni siquiera hoy que es el siglo XXI. No hay una independencia económica y mucho menos política. Toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, México y Argentina, que habían logrado un cierto estatus en el mundo económico y político a nivel mundial, sigue y seguiremos siendo potencias, seguiremos estando a la merced de las potencias por mucho tiempo. Entonces la A, descartada. C, se nacionalizaron las industrias y se aplicó el proteccionismo económico. Las economías hispanoamericanas que toman ese tipo de medidas económicas, por lo general son bloqueadas, listo. Eso es una constante, eso ha ocurrido con Cuba, ha ocurrido con Venezuela, se ha intentado hacer con Ecuador, con Bolivia, con Uruguay, cuando hacen asuntos de nacionalización de industrias, quitarle al capital privado y volver las industrias estatales, y mucho más cuando comienzan a hablar de cerramiento de fronteras o de protección a la economía interna. Por lo general somos atacados por eso. Y la D, se establecieron políticas estatales para el aumento de la inversión interna. Eso no es muy frecuente que dentro de las políticas se favorezca la inversión interna. Normalmente se favorece la inversión externa. Es lo que hace, por ejemplo, Colombia cuando establece tratados de libre comercio. Si bien es cierto, se busca que la economía interna se fortalezca, ante todo se establecen nuevas políticas para la inversión extranjera. Listo. Miremos con la siguiente pregunta. El botín de la Gran Guerra fue el reparto de todas las colonias que antes tenían los vencidos entre los vencedores. Así pues, todas las colonias que tenía Alemania en los otros continentes pasaron a manos de los aliados. Sin embargo, Rusia no recibió su parte del botín como castigo por haberse retirado de la guerra de 1917. Dicho retiro se debió a qué? Y ahí hay unas opciones. Bueno, mientras las van viendo le voy contestando por acá. Azul turquesa triunfarea O. Me encantan esos nombres todos creativos. La nacionalización es como la expropiación. Sí, exactamente. Cuando se nacionaliza una empresa, esa empresa que es de capital privado pasa a manos del Estado. Entonces, normalmente se hace una retribución. No es que pues simplemente se la van a quitar y ya. Pero si la persona o si el empresario decide no aceptar que lo va a entregar voluntariamente, se lo expropian. Si es algo así, muy parecido. Ok.
B o D. Y entiendo el dilema, si es entre la B o la D. Listo. Alejandra, exactamente. Primera Guerra Mundial, sí. Cuando se hace referencia a la Gran Guerra, es la Primera Guerra Mundial. Es posible que la segunda tenga más víctimas, etcétera, haya involucrado más territorios y todo, pero siempre que se hable de la Gran Guerra es la primera. Acá habían algunos que decían que la D. Un tip para sociales y con mucho ojo con eso. Siempre las opciones, cuando quedan entre varias, es porque todas son verdaderas. Son afirmaciones verdaderas, pero solo hay una que responde totalmente al interrogante. En este caso, esta es una de ellas. La opción D también es verdad. Alemania le propuso a Rusia una alianza estratégica que le convenía más que estar con los aliados, sí, pero eso se da al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza porque hay una alianza entre Alemania y Rusia, valga decir entre Hitler y Stalin. Se llama el Tratado de No Agresión Germano-Soviético. Se firma ese Tratado de No Agresión, entonces hay una voz de alerta para las demás potencias que dicen, ¿por qué están aliándose? Pero al mismo tiempo firman el tratado y el 1 de septiembre de 1939 se van a invadir Polonia. Unas batallas, como la de Stalingrado, por ejemplo, la ganaron en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler se va contra Stalin, pero no fue derrotada para la guerra. Ganó la batalla, pero no ganó la guerra. Y lo que el gobierno zarista no estaba de acuerdo con las técnicas de exterminio, puede que no, pero no era el ejército francés el que empleaba técnicas de exterminio. Es posible que mataran y lo demás, pero en el marco de la guerra. La opción correcta es la B. Rusia cambia de régimen político y por eso se ve forzada a retirarse de la Primera Guerra Mundial y por ahí lo ponían Revolución Rusa. Exacto, ese es el hecho histórico al que hacen referencia acá. Entonces, al igual que hicimos ahorita en Colombia, breve y rápidamente vamos a hacer un repaso de historia universal de esas cosas que son las que les van a preguntar en el examen. Revoluciones. Entonces está la revolución industrial. Esa tiene una fecha representativa, puede que sea desde antes, llega hasta después, los procesos revolucionarios son largos, pero ponen fechas representativas. ¿Listo? Y de esta es el año 1776, es cuando se patenta la máquina de vapor. James Watt patenta la máquina de vapor, al margen de que haya sido su invención o no, él la patenta y se toma como fecha representativa. Una revolución de corte económico, pero que también afecta el plano social, porque va a surgir una nueva clase social, los obreros. Van a surgir luchas, las luchas obreras, la creación de sindicatos, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones obreras de la época subsiguiente, siglo XVIII y XIX. Pero también va a impactar el plano económico, la transformación, el comercio, todo se va a transformar a partir de la revolución industrial. Su génesis no es violenta, pero las consecuencias, muchas de ellas sí son violentas. Las marchas obreras, las luchas obreras sí desencadenaron hechos violentos. La independencia de Estados Unidos. Esta sí tiene una fecha más famosa todavía, en todas las películas aparece, 4 de julio de 1776, es desde antes, eso inicia en 1773 con el botín del té, el motín del té en Boston y termina por allá en 1783. Sin embargo, es en 4 de julio de 1776 cuando se firma el Acta de Independencia. Esa fecha es importante y esta revolución es importante porque precede a lo que será la revolución tal vez más importante de la modernidad, que es la francesa. Entonces, si se quiere pensar
lo que inicia en Estados Unidos con la independencia se va a extender como un virus, y ya vemos cómo extienden los virus, ¿no? Entonces eso se va a extender por América, en que si los norteamericanos se pudieron liberar de los ingleses, por acá también se podía hacer. Y se va a extender en Francia, en que si acá habían derrotado al imperio, entonces acá se pueden ir los reyes. Esta tiene como fecha representativa el 14 de julio de 1789. Entonces tener muy claros estos tres procesos de la modernidad. Y ya, en el plano del siglo XX, los que vimos ahí, Revolución Rusa, que es de 1917, se da en Rusia, pero eso va a afectar al resto del planeta, porque eso que se configura en Rusia, política y económicamente, que va a ser el comunismo y el socialismo, que son muy parecidos pero tienen sutiles diferencias, eso va a afectar al resto del mundo, incluso hasta hoy. La Primera Guerra Mundial, que se va a dar entre 1914 y 1918, la Gran Depresión o la crisis de la Bolsa de Nueva York, que va a ocurrir en 1929, la Segunda Guerra Mundial, que va a ocurrir entre 1939 y 1945, y luego hay un gran, ¿cómo les digo yo? Para que no se asusten, un gran embale, ¿listo? Que es la Guerra Fría. Aquí voy a poner un infinito, no es un infinito, pero sí es un gran número de conflictos asociados a la Guerra Fría. Entonces, es difícil porque hay que tener en cuenta cuáles son los conflictos que se asocian a la Guerra Fría, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí, el conflicto en Ruanda o el genocidio en Ruanda, son muchos. Ahí está la dificultad. Lo fácil, chicos, todos tienen la misma dinámica. Esto es un enfrentamiento o un conflicto interno que se dinamiza y se desboca y lleva violencia y en fin, en la dinámica de la Guerra Fría. Dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial que se enfrentaban. Entonces, básicamente es entender la dinámica de estos procesos, cuándo ocurrieron, qué consecuencias y qué causas tenían, y así se puede ser competente para responder cualquiera de estas preguntas. Listo. Ay, por acá Eliana dice páginas para hacer simulacros. No sé si para hacer simulacros, pero sí les tenía un recomendado con esto, siquiera me acordaste. Hay un canal argentino, se llama Encuentro, tiene videos corticos, es muy chévere, se los recomiendo. Para asuntos de estas revoluciones, por ejemplo, se busca así, serie revoluciones del canal Encuentro. Es muy bueno ese canal, chévere si lo vean. Listo, el siguiente ejercicio. De Guerra Fría. El término de Guerra Fría fue atribuido al estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch, cuando el 16 de abril de 1947 pronunció un discurso en el que dijo: no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. Este término hace referencia a... Listo. Era la respuesta. No hay que ahí. Ajá. Listo, chicos.
Miremos a ver, ahí los veo como, ¡ay, ay, ay! A o B, A o B. Muy bien. Eh, leamos y vamos a ir empezando a descartar. Esa es otra cosa que deben comenzar a hacer en sociales. Yo sé que les da dificultad porque a veces tanto la pregunta como las opciones van a ser largas, pero hay algunas que se descartan, simplemente usted teniendo el conocimiento la saca. El intermedio de dos guerras, no. Listo, ese periodo se llama periodo de la entreguerra y es el intermedio entre la primera y la segunda. Entonces no nos están hablando de Guerra Fría, cuando nos están hablando de periodo de entreguerra, la C no es. Y miren que la D es la misma cosa, la época que separa la Primera y Segunda Guerra Mundial, no. La C y la D hacen referencia al periodo de la entreguerra, el periodo que va entre la Primera y la Segunda, de 1919 a 1939, o de 1918 al 39. Entonces uno trabaja con la A y la B. La respuesta correcta es la A. Listo. Un conflicto donde los implicados es Estados Unidos y la Unión Soviética. Me gusta ser como muy exacta con los términos. No es Rusia. Listo. Es la Unión Soviética. Rusia es hoy. Así como a inicios del siglo XX tampoco era Unión Soviética y no era Rusia, era el Imperio Ruso. Entonces, muy exactos con eso, sobre todo por lo que dijo alguien ahora en el chat, los mapas temáticos. Mucho ojo si les ponen un mapa temático de Europa. Mucho cuidado, tengan pilas. Hace unos años salió esa pregunta. Dos mapas de Europa y les ponían a qué periodo de la historia corresponde. Y me decía, no, pero uno cómo va a saber. ¿Cómo que no? Dice Imperio Ruso. Entonces es la Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso deja de existir después de la Revolución. Entonces, dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron directamente. Existió una carrera armamentista preparatoria a una latente situación de hecho. Durante la Guerra Fría, esas dos potencias se estuvieron armando, siempre listas para ese enfrentamiento, entre ellas que nunca se dio. Fueron sus aliados los que se enfrentaron porque ellos los influenciaron. La B, conflictos derivados de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahí vamos bien. Que llevaron a Alemania a perder la guerra, ya eso ahí se puso muy raro. Si ya había pasado la Segunda Guerra Mundial porque eran conflictos derivados, como que Alemania a perder la guerra, la iba a reperder o qué, pues no, ya la había perdido. Como consecuencia de la división interna del Partido Nacional Socialista. Esa división interna, si es que existió, nunca se dio en el marco de la guerra. Listo, si es que existió, había uno que otro disidente, pero algo como la división del Partido Nacional Socialista no se dio. Pues con un líder como Hitler no se podía pensar siquiera en eso. Entonces la B, completamente equivocada, falsa de toda falsedad. Listo, vamos a mirar otra preguntita. Muy bien, vamos a mirar en este rato que nos falta, media hora, mucho ojo con uno de los componentes gruesos del examen. Listo. El último examen, el del año pasado, tuvo la estructura de 188 preguntas, 5 horas y media de sesión, 33 preguntas para sociales. Preveemos que este año va a ser igual. De esas preguntas esperen más o menos 2/3 partes de competencias ciudadanas. Esta dice, la acción de tutela es un mecanismo que cualquier persona puede utilizar para proteger los derechos individuales cuando estos han sido objeto de desconocimiento o abusos por parte de un particular o cualquier institución pública o privada. Para interponer una acción de tutela es necesario, vamos a ver, por acá David dice D por experiencia, la experiencia enseña.
¿Alguien más dice otra cosa, pero no lo puedo leer al aire? Inviolables, les da el carácter de fundamental y les da el carácter de tutelable. Entonces, en la educación ustedes no pueden ser retirados por ningún motivo, y menos cuando el motivo es contradictorio. El artículo 13 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, sí, ustedes tienen unos derechos a desarrollar libremente su personalidad, y en virtud de ellos no pueden ser retirados de la educación por circunstancias que tengan que ver con su personalidad. Cuando hay un delito, usted no pone tutela. ¿Cuál es la diferencia entre un delito y una vulneración? Usted va al colegio y lleva, no sé, el pelo largo, etcétera, y le dicen que se tiene que ir, que se tiene que retirar. Eso es una vulneración y es tutelable. Pero si ya usted va a la escuela y lo que hay es un grupo de personas que lo espera a la salida y le da una golpiza, eso es un delito, tiene que tener pruebas y se denuncia en fiscalía. No se pone tutela, es un delito. La C, ojo, que en el momento del trámite haya cesado la violación del derecho, no necesariamente. La tutela es un derecho que aunque haya cesado, se puede seguir utilizando. Supongamos, el derecho a la salud. Vas, te niegan el ingreso al hospital o el tratamiento, pones la tutela. A usted lo llaman y le dicen que sí, que le van a dar la cita. No quiere decir que por eso usted quite la tutela. Usted la puede poner, a usted lo pueden llamar y el trámite puede seguir sucediendo. Usted posteriormente le dirán que esa tutela fue fallada a su favor. De hecho, téngala porque le sirve si posteriormente en otra etapa del tratamiento también se lo niegan. Entonces usted tendría que volver a poner otra tutela, utilizar esa como antecedente de que ya hizo un trámite y que usted está en esa continuidad de ese tratamiento. La D, esa es la respuesta correcta y esa sí es clara. Listo, es solo a derechos fundamentales. ¿Dónde se encuentran? En la Constitución. Hay una lista de derechos fundamentales. ¿El ICFES se los va a preguntar todos? No. Por lo general, salud, educación, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad. Esos 4 son los más frecuentes en las preguntas del ICFES. Ojo con eso. ¿Listo? Vamos a mirar este. Libertad de conciencia, otro de los derechos fundamentales. ¿Listo? La libertad de conciencia es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991. En virtud de él, ninguna persona puede ser obligada a. Vamos a ver. Muy bien. Un tip o más bien una recomendación en las preguntas de competencias ciudadanas. Lean muy bien, porque las respuestas suenan contradictorias a las preguntas, pero es por la lectura. En virtud de él, ninguna persona puede ser obligada a. O sea que lo que tenemos que buscar es la vulneración del derecho. Listo, mucho cuidado. Acá la respuesta correcta es la C. Actuar contra sus convicciones o creencias. La libertad de conciencia es ese derecho que le permite a usted decir que no hace algo porque va contra su creencia. Listo, la A, pues, la A no es ese derecho, puede ser por el asunto de los casos. El caso más frecuente en este es el del servicio militar obligatorio. Las personas en Colombia están exentas del servicio militar en virtud de las convicciones y las creencias.
pero tienen que ser demostradas en la tradición familiar. No es que te vas a convertir a una religión ahorita en enero, febrero de este año, porque entonces ahorita en noviembre tenés que presentarte al servicio militar, todos los hombres lo tienen que hacer al cumplir 18 años. No es al salir del colegio, sino al cumplir 18 años. Quien no lo hace comienza a aparecer como remiso y se hace acreedor a una multa posterior. Ya no es el asunto de pues que me lo llevan pa'l monte y todo eso, no es tanto eso, sino que a veces se requiere ese documento y al diligenciarlo usted aparece como remiso y la multa sigue siendo muy alta. Entonces esa es la complicación. Puede ser que no lo tenga que presentar por las creencias. Ojo que ninguna religión judeocristiana aplica. ¿Cuáles son? El Islam, el cristianismo y el judaísmo no aplican como creencia para eximir del servicio militar obligatorio. Por lo general son religiones orientales. Budismo, brahmanismo, ese tipo de religiones orientales sí aplican para eximirse del servicio militar obligatorio. Y lo tiene que demostrar mediante un procedimiento ante los juzgados de la República. No es que usted va al ejército y le dice, ay, vea, yo no tengo la creencia y no puedo matar a personas, entonces no puedo tener armas, entonces está. Es un procedimiento judicial. Ese es el caso más frecuente. El otro puede ser en virtud de las personas que son testigos de Jehová y de algunas otras religiones que no admiten transfusiones de sangre. Ojo que el derecho es inviolable. Si una persona no admite transfusiones de sangre, no se le pueden poner. Y punto. Lo mismo aplica para el caso de las personas que firman consentimientos en los cuales dicen que ante una enfermedad que los deje en estado vegetativo los deben desconectar. Sí se tiene que hacer, se tienen que respetar porque son derechos individuales. Se pelea, sí, tiene que pelear el asunto porque Colombia moralmente todavía no hace ese tipo de procedimientos así a ciegas, pero son derechos individuales inviolables. Por ahí alguien decía, vamos a ver, la siguiente pregunta. Una de las formas de participación democrática es el plebiscito. Este mecanismo de participación es utilizado para preguntarle a los ciudadanos sobre la aprobación o no de una decisión del gobierno. Colombia hizo uso de este recurso en el año de 1957 para listo, son 6, se parecen mucho por el número, pero lo que hacen es completamente distinto. En participación tenemos el voto, el referendo o referéndum, plebiscito, también está la consulta, está el cabildo, me falta uno, el cabildo, voto, referendo, plebiscito, consulta, cabildo. Ay, voy a poner esto mientras me acuerdo de este. Defensa de derechos humanos, los normales, la acción de tutela, el derecho de petición. Ahora sí. Ya me acordé. No. Acá está, la acción de grupo. Me iba a poner allá, pero no era allá. También está la acción popular. Y dos que se llaman los habeas. Por un lado está el data, por otro lado está el corpus. Pero acá sí me acordé del de participación, que también aparece este, acción popular. Ya les explico por qué está en las dos. El asunto de los mecanismos de participación y de defensa les van a aparecer con casos o con cosas puntuales, conceptuales del mecanismo. ¿Listo? La acción popular que está en los dos es porque permite que la comunidad participe, pero también que defienda un derecho.
Si es solo como participación, como una marcha, como lo que mencionaban ahora del cuidado del medio ambiente, etcétera, sí aparece como un mecanismo de participación, pero también permite la defensa de los derechos humanos. Por aquí apareció el otro, el que me faltó, uno que me faltaba, revocatoria, que ustedes también lo pueden aplicar en los colegios para el mandato escolar. Particularidades. Los de defensa de derechos humanos, derecho de petición puede ser oral, puede ser escrito, cualquier llamada que usted hace, buzón de sugerencias, eso de peticiones, quejas, reclamos y demás, todo eso es derecho de petición y es obligatorio responderlo. Acción de tutela, lo hablamos ahorita, defender un derecho de forma escrita ante un juzgado es un derecho fundamental. La acción de grupo y la acción popular son mecanismos para defender al que sean comunitarios, derechos colectivos. La diferencia es que esta de grupo implica dinero. ¿Listo? Cuando es una acción de grupo estamos pidiendo indemnización, algo que implique dinerito. La acción popular puede ser simplemente para la defensa de la colectividad. Estos habeas son protección, eso significa esta palabra. Datos. La protección de los datos es inviolable, no pueden estar circulando por ahí. Y el habeas corpus es protección del cuerpo, evita detenciones arbitrarias. Las autoridades tienen 36 horas para declararle o para armar el caso por el que lo están deteniendo. Si no lo hacen, a la calle. Ahora, por acá, participación. Estos entonces, mucho cuidado, derechos, defender derechos. Estos sí implican es formas en que usted participa en la vida pública, en la vida política. El voto, ustedes lo llevan haciendo años. En los colegios ya saben cómo funciona, es secreto. Entonces un caso en que es que lo va a acompañar, que tiene que ir a votar, que está la abuelita, que es ciega. Sí, lo puede hacer siempre y cuando la autoridad se lo permita. Usted puede ir con su abuelita ciega e inválida. Pero si la autoridad que está ahí, el policía o las personas que están ahí le dicen que usted no puede entrar, que son ellos los que la van a acompañar, son ellos los que lo hacen, porque es secreto. Es intransferible, eso también puede salir. ¿Se puede mandar a alguien a votar? No. ¿Cómo se vota? Solo con la cédula. ¿Es la contraseña? No, solo la cédula. Referendo y plebiscito se confunden mucho. Plebiscito es para tomar decisiones políticas de carácter ejecutivo. Solo lo hace el presidente y solo es de nivel nacional. No es departamental, no. Solo el presidente puede convocar un plebiscito. El referendo sí es para aprobar, rechazar leyes o reformarlas. Ese sí permite la reforma de la Constitución. Y es de distinto ámbito, nacional, departamental o municipal o regional o local. Siempre que se vaya a modificar, aprobar o rechazar una norma, referendo. Consulta y cabildo, así como la acción popular, son esas manifestaciones del pueblo. Hay sutiles diferencias. Una consulta es una pregunta de interés general. Por lo general se utiliza el voto. Entonces, en una consulta hay uso del voto. En un cabildo, lo que se hace es una reunión. El cabildo es la reunión del consejo. Y cuando se declara abierto es porque la ciudadanía puede ir y participar. Pero también hay cabildo indígena. El cabildo indígena es el gobierno del territorio indígena. Y lo que habla es de esa comunidad que se reúne. La acción popular es cuando ya la gente se quiere manifestar. Si uno quiere pensar en una marcha que es de carácter participativo, son aquellas en donde llega la marcha a un lugar y hay un diálogo con los gobiernos, ahí mismo, dentro de la acción que se hizo. Por último, la revocatoria permite retirar